Tepanahui, Tonameyocho, Conostincham, Cuali, Tonaltin, Inaltepec, Mexica. Para mí es un honor estar aquí en este pueblo, en este Aitepec de Iztapalapa, porque uno de los guerreros más importantes de la resistencia mexica nació aquí. Sus herederos están aquí, en este pueblo todavía. Muchos lo conocen como Cuitláhuac, nosotros lo conocemos como Cuautláhuac. Yo quiero platicarles de lo que es la disciplina guerrera que yo represento y que tiene solo 4 años que me permitieron empezarla a dar a conocer. Tiene que ver con las órdenes de los abuelos. Bueno, pues yo nací hace 56 años en México, Tenochtitlan, en un lugar que se llama, bueno, eso lo voy a dejar al final, pero en un lugar importante de la ciudad. Y para mí, ¿qué hacer? Pues nací de un linaje que yo no sabía que era mi linaje y que tenía obligaciones con eso. Entonces, cuando me volví consciente de las obligaciones que tenía, pues ya tenía una formación que mis ancestros me dieron de manera inconsciente, porque pues me fueron guiando en el camino para poder ser lo que hoy soy. Bueno, cuando yo llego a la tradición mexicana tenía 35 años. En el mundo ya había viajado yo por muchos países conociendo las tradiciones guerreras. Durante mucho tiempo representé a México en lo que se conoce como el Karate Do, que es la disciplina guerrera japonesa oriental. Entonces mis primeros maestros de disciplina fueron japoneses. Yo conocí primero la tradición guerrera japonesa y después entendí por qué, porque yo no tenía la más mínima idea de pertenecer a lo mexicano, porque cuando yo nací y vi, pues yo veía que lo mexicano era como, pues no honorable, y no porque no lo fuera, sino porque ese era el ambiente que se generó alrededor de lo mexicano durante muchos años, así. Incluso todavía queda el rezago de que si es mexicano está mal hecho, si es mexicano es inculto, si es mexicano está feo, pero pues por eso para mí es tan importante que me hayan iniciado en las tradiciones orientales, porque ahí pues veía el orden, la disciplina, el respeto, la honorabilidad, la cortesía, el código de honor, y así lo vi allá. Entonces pues así fui formado, como con mucho respeto, mucha honorabilidad, donde la palabra vale mucho, donde el ser humano es lo más importante, donde uno puede ver a los ojos, donde uno inclina la cabeza a un grado y dice algo, y donde inclina la cabeza un poco más y dice algo más, y donde inclina la cabeza y dice algo más, donde no ver, agachar, moverse, girar, dice algo, y donde no se simula nada, en donde todo lo que se dice es. Y hay forma de comprobarlo. Así crecí. Y crecí pues entendiendo la simbología de los orientales. Así que sí, desde que tenía 13 años, pues saludando, respetando, viendo, honrando, luchando, esforzándome todo el tiempo. Y me llevaban por un camino de jerarquías, de tal manera que me volví alguien muy importante en ese camino.
muy importante. Yo firmaba certificados en alguna federación de más de 120 países, certificando a los guerreros de todo el mundo. Entonces, ¿se imaginan cómo me sentía yo? Así pues yo llegaba y me daban las llaves de la ciudad de California o de Europa, porque yo tuve escuelas de alumnos míos en Suiza, en Italia, en Ecuador, en Argentina. Estoy hablando de la historia que antecedió antes de llegar yo a lo mexicano. Bueno, pues para entrar al camino del corazón guerrero mexicano, pues yo entendí en un campeonato del mundo en Marina de Carrara, pues que yo era mexicano, representaba a los mexicanos. Y ese año, uno de mis alumnos ganó un campeonato del mundo. ¿Y saben lo que es escuchar a 120 delegaciones del mundo gritar México, México? Pues yo me solté a llorar porque pues vi que todos reconocían a México. Cuando nosotros llegábamos a los campeonatos del mundo nos decían, ya llegaron los guerreros águila, ya llegaron los guerreros jaguar. Y yo había crecido viendo que pues no existían, ¿no? Yo no los veía. Veía a los mexicanos mugrosos, irresponsables, mentirosos, tranzas, alboreros, así los veía, ¿eh? Y bueno, pero en el mundo no veían eso, en el mundo veían muchas cosas importantes. Bueno, en Marina de Carrara, un italiano me hizo consciente y me dijo, pues aquí está el 60% de la medicina del mundo. Existen etimologías mexicanas, porque allá al náhuatl no le dicen náhuatl, le dicen mexicano. Y entonces me di cuenta que ellos veían algo que yo no veía. Digo, ¿cómo ellos pueden ver en mí algo que yo no veo? O sea, yo me veo como arigato, con mi chihuahua, así me veía, ¿no? Pero ellos me veían diferente, y yo decía, pues ya me veía el espejo y dije, no, pues africano no soy, güero no soy, chino no soy. Entonces, ¿qué soy? Cuando yo me veía el espejo, pues, ¿qué soy, no? Pues eres un indio, cabrón. Soy un indio. ¿Y saben por qué no me gustaba ser indio? Porque a mí me gustaban las güeras. Y entonces, pues, con más razón no quería ser indio, porque pues yo veía las güeras, y las güeras andaban en coches del año, viajaban por el mundo, y pues a nosotros nos tocaba estar al final de la fila. Bueno, así empieza en ese año que yo retorné a buscar a los guerreros mexicanos aquí a México. Y entonces toqué una puerta, toqué otra puerta, toqué otra puerta, y pues no los encontraba, la verdad. O sea, no encontraba algo que a mí me inspirara, que yo dijera, esos son honorables, son honestos, son responsables, y algo muy importante, que sepan pelear. Porque pues yo era peleador, o sea, a mí me gustaba pelear, imponerme, pegarle al otro, y que vieran que yo tenía ese poder. Eso me encantaba. Y en México pues no había eso. No lo encontré aquí. Dije, no, pues no puedo decir que yo soy un guerrero sin pelear. Y después ya entendí cosas, ¿no? Pero así fue, les estoy narrando mi historia. Y entonces, pues, como no había peleadores, pues dije, pues no hay, o sea, esos guerreros de águila, ¿quién sabe dónde están? Esos guerreros jaguar, ¿quién sabe dónde están? Y entonces, me entregaron un guerrero de Teotihuacán, de la diócesis de Teotihuacán, que lo estaban destruyendo. Hoy, esa alumna que me lo regaló es la presidenta municipal de Tecámac, y ya después platicaré más. Entonces, era mi alumna, además de todo, ¿no? En ese tiempo, y me dijo, así me dijo, esta pieza, esta chingadera, así me dijo, es tuya, porque habla de cosas. A ver, esa piedra, un guerrero. Bueno, después me di cuenta que
Fui por ella, me la regaló, la metí a mi despacho y esa piedra me hablaba en la noche. Y lo primero que me dijo es, por favor, ve a Veracruz. Y fui a Veracruz en Semana Santa, ¿se imaginan? Bueno, pues digo, ¿a qué me mandó? ¿A qué vine? Pues yo, siendo muy cuadrado, dije, no, pues creo que estoy loco. Y me regresé y entonces pasando la caseta encontré que decía Casa de Cortés. Dije, aquí es. Ya me metí, 11:30 de la noche, entro, 2 niños que estábamos esperando, me llevaron a un puesto de quesadillas, comí quesadillas, terminé en la Casa de Cortés y fue mi primer encuentro con lo que nosotros le llamamos guardianes, con la energía pura, porque me tomé una foto y me decía mi esposa, todavía las fotos eran que sale la imagen, pero no se imprimen, digo, no son digitales, y me decía, no te ves, se ve puras bolas de algo, como si hubiera neblina, pero no hay neblina, pero en la cámara sale eso. A ver, ya, mira, párate tú. Sí. Entonces me metí a la Casa de Cortés y allá adentro sentí algo muy raro y ya hice un juramento. Dije, desde aquí tú te chingaste en mi pueblo, porque así lo dije, y desde aquí juro que voy a levantar a mi pueblo. Bueno, pues así fue, ya regresé muy contento, empoderado. Ya había encontrado a algunos guardianes ahí de Milpalta, ya traía el nombre de Cuauhxícalli, y bueno, pues regresé siendo el guerrero, ¿no? Ya. Mi segunda orden dijeron, la piedra, busca tu linaje. ¿Y qué creen? Empecé a buscar mi linaje. Y encontré que mi abuelo se llamaba José Irineo Paulino Corral Moctezuma, que había nacido en Tlaxcala, en un lugar que se llama Santa Cruz, el Porvenir. Dije, ¡sí! Para mí eso fue un mensaje. Y entonces, pues, fui a buscar a la familia de mi abuelo, porque ya se había muerto. Encontré a su hermano y me dijo, ay, Luisito, qué bueno que ya despertaste. Tienes que ir a la Casa Grande. Y me llevaron a la Casa Grande. En la Casa Grande parecía que me conocía todo el mundo, Luisito. Y pues yo digo, pues estoy viviendo una aventura, una historia. Llegué, a mi mamá la recibió el presidente municipal, porque mi mamá en ese pueblo era de las niñas que podía tener tele. Y como ella la podía ver, pues volteaba la tele para que todos los niños del pueblo la vieran. Mi mamá la consideraban como alguien muy importante, que ya se dejó el pueblo. El presidente era uno de esos niños que veía la tele. Y bueno, pues llegamos a la Casa Grande, me entregaron una bolsa de documentos y me dieron órdenes ahí. Ya esas las tuvo el que me dio. A lo que viene ahí es que yo pues estaba medio loco y el presidente le dice, mamá, ¿qué vamos a hacer con el terreno que dejó tu papá? Con el terrenito que dejó tu papá. Y nosotros en la familia sabíamos que ese terreno era una leyenda, porque todo el que era dueño de él, después de mi abuelo, que fue mi tío y mi primo, se murieron el mismo día de mi abuelo. Entonces pensábamos que estaba embrujado. Ese terreno medía 60 hectáreas. Y entonces dije, ¿a quién le deja 60 hectáreas? A otro, ¿no? Está loco esto. Bueno, cuando abro el molote, pues ahí decía, tienes que visitar a tal y tal y tal maestro. Fui y los visité, yo ya había estado con ellos también, ya formaba parte de ellos, y entonces empecé a seguir recibiendo instrucción. La instrucción decía, no puedes leer libros y no dances. Así fue mi instrucción. La comparto. ¿Sí? Aunque les dé risa. Bueno, y entonces lo que siguió es que pues me siguieron dando instrucción, pero mi primera regla es vuélvete otra vez el más humilde. Y entonces yo andando en coches del año, viajando en 250 aviones, terminé siendo el que trapeaba el piso de los templos de los abuelos.
Y decía, maestro, no me ponga a hacer esto, yo le puedo traer a 50 empleados a que barran, a que limpien. Dijo, no, pues eso se trata de que lo hagas tú. Y ya después entendí que me querían hacer humilde y creo que lo lograron, ¿no? Bueno, así fue mi progreso, de tal manera que me fueron entregando algo que yo le llamo el camino del guerrero, porque así me lo pidieron los abuelos, y me entregaron primero el might, que era pelear con los puños. Digo, pues eso yo lo sé hacer, eso es box. Ah, sí, pero eso se hace en Acatlán. Y me dieron el cerro y me dijeron quién lo guardó. Y pues me enseñaron lo que ellos querían. Después me dijeron, ahora vas a hacer la lucha, que aquí le llaman porrazo, y me llevaron a Tixla, a donde se hace, y a las comunidades, y aprendí a hacerlo. Después me llevaron a Citlala, y así me fueron llevando a todos los lugares donde se resguardó el conocimiento guerrero. Actualmente yo no sé. Y así me dijeron, ahora vas a hacer Coquiza, y ahora vas a hacer Shotmal, y ahora vas a hacer... Y pues todo el tiempo que aprendía algo, pues le cambiaba de nombre a mi escuela, porque iba aprendiendo algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Y me decían que era lo que tenía que ir haciendo. Bueno, hace 4 años me pidieron que levantara en armas simbólicamente a un grupo de niños, y lo fuimos a levantar al Guelatao, que es Tepito. Y de ahí han pasado muchas cosas. Me pidieron que levantara al pueblo mexica como tal, y pues ese es el trabajo que ahora estamos haciendo. Todos piensan que nosotros queremos adueñarnos del pueblo, pero no, o sea, todos, cualquiera que quiera, pues ahí está. Solo que tiene que demostrar que es mexica, ¿no? Tiene que saber mexica. Yo, por ejemplo, todos los que me preguntan qué es ser mexica, le digo, bueno, pues si eres mexica, tú conoces tu historia, ¿no? Y si no la conoces, si la quieres conocer, yo te la puedo enseñar. Por ejemplo, ¿todos saben quién fue quien fundó México Tenochtitlan? ¿No? Bueno, ¿quién venía? ¿Y quién fue el primer tlatoani? ¿Y quién fue el segundo tlatoani? Todos hablan de la leyenda que aquí había muchas escuelas de enseñanza. Es una leyenda, ¿no? ¿Cómo le llaman a esa escuela a los maestros que veo que sí saben mucho? ¿Cuicaqué? Cuicacali, ¿no? Y era la escuela de los cantos. El Calmeca era para los que ya tenían cierto nivel, pero los niñitos, el kindergarten, era el Cuicacali. Y en el Cuicacali se les enseñaba cantando a los niños, porque el cantar es una tecnología. Y les voy a compartir un canto antiguo para que sepan cómo se conservaron los tlatoanis, y que es muy fácil aprendérselo. Tenochtitlan, Huichihui, Chimalpopocaiscoa, Moctezuma Huicamina, Axayacá, Tizot Aguizot, Moctezuma Xocoyotzin, Cuauhtlahua, Cuauhtemotzi, Huetlatoani Mexica, Mexicotenochtitlan, Omeyot, Mecayot, Tlamasquilla, Altepec Mexica, Omeyot, Mecayot. Y eso se le enseñaban a los niños, entonces sabían su historia a través de un canto. Les voy a preguntar uno fácil, ¿no? Todos saben los números. Les comparto otra parte del Calmeca, del Cuicacali. Ustedes lo hacen bien padre porque abrieron con Cuicacali. Dice, Omeye, la huimacuili, chicuase, chico, mechique, chipawi. Y así, ¿no? Todos ustedes hablan de las estrellas, que los tonales, las estrellas y las energías. ¿Cómo se lo aprendían los niños? Pues igual cantando, ¿no? A ver, ¿quién me puede decir el canto de los tonales? ¿No? ¿Mandé? No se escucha tanto, bueno, tengo que hablar más fuerte. Bueno, ¿cómo es el canto de los tonales? Zipatli, Ejeca, Calí,
Zipatli eje kakali, Coexpali coadmi cristli, Masatoshli atu esquintlio somatli, Malinali, Yoalmishli, Ocelot. Y así es nuestro canto, y así se aprendía. Ustedes saben que el código guerrero se guardó de una forma. ¿Alguna vez han visto los antiguos mexicas cómo entran a las iglesias? Entran así, véanme lo que yo aprendí de mi familia. Cuando entran y ustedes me dicen qué hago. ¿Alguien me puede decir lo que dice? Todos, las ahumadoras lo hacen. Dices, a los 4 rumbos, a los 4 vientos, como es arriba, es abajo, de mente y corazón. Los que no sabían ese código hubiesen pensado que yo me persigné, pero no, pues se cuidó, y así se cuidaron un montón de cosas. Ese para nosotros es el camino guerrero. Sabemos pegar, sabemos gritar, sabemos manejar la energía, pero el código guerrero es cómo se conservó el conocimiento hasta acá. ¿Ustedes saben lo que es un shuklato? ¿No? Shiu, clacto, shiu brillo, clacto, palabra, una palabra de brillo. ¿Saben la palabra más importante que nos dejaron aquí los abuelos? El chuclato más importante, ¿saben cuál es? Que además todos lo saben hacer, pero no lo hacen de forma correcta y no se animan a hacerlo fuerte. ¿Alguien tiene idea? No, siento que los estoy regañando, pero no, es la palabra así. ¿Quieren que se los enseñe o no? Ya lo saben, pero nomás quisiera aplicárselos, porque el final voy a aplicar esto al fuego nuevo y van a darse cuenta que esto es una tecnología y hay muchas creencias, pero pues, los mexicas no creían, aplicaban la tecnología, son conocimientos, todo es conocimiento y todo tiene un porqué y un para qué, ¿sí? Desde su lugar, las mujeres van a mover sus manos hacia arriba y los hombres las vamos a mover hacia abajo, como si hiciéramos el amor. Levantan la tierra, bajamos el sol. Movemos la tierra, hacemos que llueva. ¿Sí me explico? Las mujeres para arriba, los hombres para abajo. Y vamos a decir así. México. Y permitan sentir a su cuerpo. Este fue el ejemplo. 3 y luego lo gritamos. ¿Listos? Hombres, la mano de arriba, para abajo y las mujeres para arriba. México, México. Háganlo ustedes para ver qué sienten. México. Uno muy fuerte. México. ¿Qué sintieron? Ese es el chuclato más importante. Es el más importante. Porque este país ni siquiera se llama México. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Este país se llama Estados Unidos Mexicanos. Pero a esta tierra todo el mundo le dice México. ¿Por qué? Porque es una orden. ¿Y dónde está esa orden? En nuestro inconsciente. Bueno, para nosotros el fuego nuevo no es el acto de prender el fuego como tal. Para nosotros el fuego nuevo es el ir limpiando nuestro corazón, nuestra mente, para volver a armonizarnos y unirnos y volver a ser uno. Eso lo hacemos cada 52 años, porque cada 104 años
se tiene que corregir el calendario un día. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nos decían que los del otro lado del mar iban atrasados 110 días y tuvieron que corregir? Pues los maestros aquí lo hacían cada 52 años, mediodía. Y por eso es que cada 52 años hacían una etapa del templo, porque el templo no es como un templo, es un marcador. También sirve para hacer cosas energéticas, pero principalmente es un marcador, que así son los altepecs, marcadores. Y entonces el fuego nuevo radica en hacer una conciencia de lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal. Nosotros somos lo que nos comemos. ¿Por dónde comemos? ¿Por dónde comemos? A ver, ¿cuál es el alimento más importante? A ver, díganme. El aire, ya lo dijeron, ¿no? ¿Y cómo los mexicanos antiguos le decían a ese alimento? Ejeca, chichi, ua, limasquía o listi. Ejeca, chichimasquía o ejeca, chichi. ¿Y qué quiere decir ejeca? A ver, ejeca, aire, ¿no? Viento. Chichi, el que se amamanta. La fuerza, entonces es de dónde nos amamantamos para tener fuerza. Y entonces el primer alimento es el aire, ya. El segundo, agua. El aire es agua, ¿no? Pero ¿por dónde creen que sea el segundo? Que si no te lo comes te mueres. Esa es tecnología pura y eso se tiene que hacer en esto del fuego nuevo. ¿Quieren encender su fuego nuevo ahorita? ¿Les gustaría hacer el ejercicio técnico? O sea, no es histórico, es lo que hacemos los mexicas para encender el fuego. ¿Sí les gustaría o no? A ver, levanten la mano. Otra vez, bajen la mano. Levanten la mano. ¿Quién quiere que sí le enseñe? Levanten la mano. Bueno, bajen la mano. Existe una leyenda de nosotros que somos unos hijos de la fregada, que saqueábamos, que le hacíamos que todo el mundo nos diera tributo. ¿Sí está bien o no? ¿Sí conocen esa leyenda de los mexicas? Sí somos eso, ¿no? Pues ¿qué creen? Sí somos. ¿Quién podría pagarme 10 pesos porque yo le enseñe esto que le estoy diciendo? ¿Quién sería capaz? A ver, levanten la mano. Muy bien, a ver, pero más arriba, a ver. ¿Quién me podría dar 20 pesos? ¿5? Está bien, te los acepto, sí. Bajen la mano. ¿Ustedes se sintieron que yo les pedí un tributo? ¿O estamos haciendo un intercambio? Estamos haciendo un intercambio, pues era lo que nosotros hacíamos. Y ahorita les voy a enseñar más tecnología. Bueno, esos 10 pesos sáquenlos, por favor. Sí, saquen, no es una broma, sí, sáquenlos. Ah, no, así son de tacaños ustedes. Acuérdense, yo soy mexica y tenemos la leyenda que nosotros sacamos corazones. Ya voy a acabar por si se están aburriendo, ¿eh? Bueno, ¿ya sacaron sus 10 pesos? Ok, les voy a decir 10. Bueno, atrás de la moneda de a 10 pesos hay un mensaje que quiero dárselos. Todos van a ver la moneda de a 10 y díganme dónde está el mensaje en la moneda de a 10. ¿El águila? ¿Quién lo vio? ¿Qué dice? Dice Estados Unidos mexicanos. No, eso no es lo que quiero que vean. Quiero que me digan lo que dijeron los abuelos en ese símbolo. ¿Alcanzan a ver que hay unos piquitos con unos ojitos? Ese es el símbolo del ¿qué? Del agua. Luego viene un cuadrito que de niños decíamos que era una ranita, un espejo de una ranita. Ese espejo es una piedra y se conoce como techo. Luego viene un nopali, que es un malinali. Ese malinali tiene unas puntitas que son unos choconosles. El nopal representa la abundancia, los choconosles representan los corazones, el águila representa la fuerza y la libertad, y la serpiente, que ese casi todos lo saben, representa para nosotros los mexicas la ¿qué? ¿La qué? La sabiduría, ¿no? La sabiduría. Entonces dice ahí ese mensaje: en un lugar de creación donde haya abundancia de corazones, cuando tu libertad y tu poder controlen la sabiduría ancestral, renacerá la nación. Eso es lo que dice ahí.
Los que no saben dicen, es que tenía que traer un Aclachinoli. Bueno, pues si quieren leer el del Aclachinoli, dices, en un lugar de creación, donde haya abundancia de corazones, cuando tu libertad y tu fuerza combatan tus malos hábitos, renacerá la nación. Si trae el Aclachinoli. Y si trajera un pajarito, diría otra cosa. Pero en este trae una serpiente porque nos están mandando a tomar la sabiduría ancestral. ¿Y cuál es la sabiduría ancestral? Pues el respeto, la honorabilidad, la honra de la palabra, la disciplina, el orden. Eso es lo importante, es la sabiduría ancestral. Quien no cumpla la sabiduría ancestral está faltando. La sabiduría ancestral es comer correcto. Ya dije, hay 5 lugares por donde se come. ¿Qué se come? ¿Cómo se come? ¿A qué hora se come? ¿Por qué se come? Esto es sabiduría ancestral. Pero ya hablaríamos de otra cosa. Los 10 pesos que están ahí, cuando vean a una persona necesitada, se los vas a entregar y le vas a decir, te ofrendo esto a nombre del maestro Cuauhxicalli. Si esos 10 pesos los necesitas tú, te los ofrendas y dices, te ofrendo esto, 10 pesos a nombre del maestro Cuauhxicalli, te los quedas. Pero si ves a alguien que los necesita, ¿qué vas a hacer? Vas a decir, se los das a nombre de un mexica. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si tú los necesitas, no los des. Y pídeselos a alguien de lado para que te los entregue, ¿no? Bueno, listo, cierren sus ojos, inhalen profundo. Y vamos a entrar a nuestro espejo. Y quiero que en este momento contactes con tu persona, con el niño que tú eras hace un tiempo, que además sigue siendo, y que ahora contactes a la persona que más amas en el mundo y lo veas frente a ti. Ahora contacta a la persona que más daño te haya hecho en el mundo. Ahora contacta a la persona que más daño le hayas hecho tú en el mundo. Ahora contacta a tus padres. Ahora contacta a los padres de tus padres. Y si conociste a los padres de tus padres, contáctalos. Y ahora contacta a los que estaban antes de ellos. Tú eres su sangre. Tú eres la representación viva de un linaje. Tú estás aquí porque se encendió un fuego hace cientos de años con una pareja, y con otra pareja, y con otra pareja. Y esos fuegos se lo fueron pasando a otros jóvenes. Y ese fuego se lo pasaron a otros jóvenes. Y ese fuego se lo pasaron a otros jóvenes. Hasta que ese fuego encendió la luz de tu vida. Tú eres el portador del fuego sagrado que originaron tu linaje. Que venga de Chile, venga de México, venga de donde sea. Tú eres la honra. Y ahora tú
Vuélvete consciente, viéndote en un espejo de obsidiana, de verdad estás haciendo lo que esos guardianes del amor, de la sabiduría, del cariño, sembraron en ti. Si no es así, pido que agarres un plato en tus manos de donde has comido y lo rompas y renueves ese plato. Si no es así, quiero que por favor rompas tu ropa y te vuelvas a vestir de una ropa nueva, de un plato nuevo, de donde vas a comer cosas nuevas, de donde vas a comer del amor que tus padres y tus abuelos sembraron para darte vida. Si no lo estás haciendo, es el momento de hacerlo. Rompe ese plato, rompe tu ropa y cámbiatela, póntela por una ropa nueva y hagamos una red neuronal en la cual podamos perdonar a quien nos lastimó, que nos perdone a quien lastimamos y que podamos volvernos a ver a nuestros ojos. Te pido que contactes a tu propia presencia y la veas a los ojos, así como está. ¿Y qué le quieres decir a ese ser humano que tenía un plato viejito y una ropa sucia, con tu ropa nueva y con tu plato nuevo? ¿Qué vas a cambiar de ti? ¿Qué nuevo fuego vas a encender en ti, en esta tierra sagrada? Para que cuando venga el acto de la red, donde todos nos vamos a juntar, a encender una llama preciosa, la representación del amor de nuestro corazón, de todos juntos, ¿qué vas a entregar? Y a partir de ese momento, ¿qué fuego te vas a llevar a tu casa? Que le vas a pasar a la siguiente generación en el amor con tu pareja, con tu dualidad, y se lo vas a pasar a la siguiente generación. Fuimos muy lastimados ya durante más de 504 años. La consigna es levantarnos. Y si ese corazón viene apachurrado, viene lastimado, créanlo que no lo vamos a lograr. ¿Qué le vamos a dejar a los que siguen? Ese nuevo mensaje de fuego nuevo que te llevas lo vas a meter a tu código genético. Vas a pensar en tu nombre completo, en si tienes nombre de tradición, tu nombre de tradición completo, tu fecha de nacimiento, contando la hora, y tu lugar de nacimiento. Ese es tu tonal. Eso es lo que te vuelve único. Tu nombre, tu fecha de nacimiento y tu lugar de nacimiento. Y puedes agregar el nombre de tu papá y de tu mamá. ¿Y qué te prometes hacer para mejorar esto? Para que este fuego nuevo renazca. Prométetelo y es tuyo. Llévatelo a tu casa. Te lo entregamos. Llévalo a tu chante. Llévate el chántico a tu casa y honra tu palabra y honra tu linaje, que es lo único valioso que tenemos y que nos dejaron los abuelos, tu palabra y tu linaje. Inhala profundo y sacas el aire diciendo la letra A. Inhala profundo y sacas el aire diciendo la palabra A. Inhala muy profundo, contienes el aire, lo contienes, lo contienes, lo contienes, lo sacas, dices A y abres los ojos. Cuando toque Cuchicali Tlahuili, Senta Cuali, Cuali Tlanesi, Inchanti, Altepe Mexica. Aquí estamos los mexicas, no nos fuimos nunca. Estamos para servirnos. Senta Claso Tamaki Beñán.
Canquén. En México, mis maestros fueron Artemio Solís y el maestro, bueno, el instructor fue el maestro Luciano Picateo Coaquinta, pero el maestro de él también fue mi maestro. Mi principal maestro se llama José Irineo Paulino Corral Moctezuma, que fue mi abuelo. El hermano me preguntó que quiénes fueron mis maestros japoneses. A mí quien me dio instrucción en Japón fue el maestro Toyama Kanken. A él lo asesinaron por querer compartir su tradición guerrera a todo el pueblo. Se quedó a cargo el maestro Funakoshi Kanken, pero mi maestro fue el maestro Toyama Kanken, su línea de trabajo. En México le acabo de comentar al maestro que mi maestro primario fue Artemio Solís. Después mi segundo maestro fue el maestro Huistesca, que fue maestro del maestro Mictlán Ejecateo Cuauhtinchan. Mictlán Ejecateo Cuauhtinchan fue mi instructor en la continua tradición tezcatlipoca. Tenyao Yolcama fue dentro de la Malacach Tenchicahua Clamachilia. Y mi abuelo, que es de quien yo desciendo, se llamaba José Irineo Paulino Corral Moctezuma. Nunca había hablado de esto y bueno, espero que les haya gustado. ¿Sí les gustó? ¿Sí les gustó? ¿Sí les gustó? A ver, Chile arriba, póngase de pie. ¿Qué quiere decir Chile? ¿Quieren que les comparta algo así bonito rápido? Pónganse de pie, rápido. Busquen a un compañero de al lado. Ese es muy padre porque también en México lo hacen. Vete frente a uno de tus compañeros, el que tú tengas ahí cerquita, frente a frente. ¿Listos? Lo único que van a hacer es esto. Es algo muy importante. Yo les voy a pedir algo que hagan, lo van a hacer y lo van a hacer durante 30 segundos y van a ver, no tengo que hablar nada, lo van a sentir. ¿Listos? Este es el portal más importante que tenemos, junto con este, ¿sí? Yolot. Entonces vas a chocar tu corazón con tu compañero, le vas a poner la mano derecha en la nuca y la izquierda en su cali, ¿sí? La mano derecha en la nuca. La izquierda en el cali. ¿No saben dónde está el cali? El cali es este. Aquí, donde se cierra la cadera. Y vas a chocar el corazón y ahí te vas a quedar 30 segundos. Aquí en la nuca y en el cali. Es este trabajo. Ven, hermano, hablo con él. Háganlo, sin vergüenza. Y choquen, pónganse su lado con lado. En la nuca. Ahí están haciendo un circuito energético. Recárguense, cierren los ojos y van a pensar en el ser que más aman, que nunca volviste a ver, al que tú amaste y no lo volviste a ver, y te quedaste con ganas de decirle algo. Díselo, ahí díselo, en silencio díselo. Este hermano representa al hermano que no volviste a ver nunca. Y él está prestando su cuerpo para que venga y baje y le puedas mandar ese mensaje de amor, perdón, cariño. Conéctate. Vayan cerrando su mensaje. Se toman de las manos
y se ven a los ojos. Y todo lo que no le dijiste con tu mente, se lo dices con sus ojos al compañero. Díselo. Estás volviéndolo a ver. Díselo con tus ojos. Dense otro abrazo. Dense otro abrazo. Nosotros teníamos la fama de que le sacábamos el corazón a la gente. ¿Quién sintió el corazón en la mano? Levanten la mano. ¿Quién lo sintió? Sí sacábamos los corazones, ¿sí o no? Sí éramos quien pedía dinero, tributo, y sí sacábamos los corazones. Pero esta era la forma, no había otra. No éramos cortacabezas, no era eso nos lo inventaron para matarnos. Pero no lo lograron, aquí seguimos. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí te contesté? Sin palabras, ¿no? Ahí está la magia. Y hay miles de ejercicios que les podría compartir. Miles. Ahorita vimos 5. Pero es padrísimo esto de ser mexica. Es padrísimo. De ser mexicano, de ser oriundo. No investigador, porque los investigadores dicen dioses, cerros, pirámides. Qué mala onda. Que no investiguen bien. Siempre dice uno de mis alumnos bien padre, dice, ¿quieren saber de los mexicas y no les preguntan a los mexicas? Qué feo, ¿no? Bueno, está bien. Una pregunta más si quieren y ya. ¿Listos? Pues no, de mí no, de muchos, pero hay una página que se llama Omeyot Mecayot Tlamachtilia. Y ahorita hay un movimiento que está levantando al pueblo, o sea que le está empezando a compartir el conocimiento. Ya se va a escuchar muy seguido, las fechas, los cantos, ya se va a empezar porque ya nos dieron la orden de salir. Ya vamos a estar viéndonos, ya nos vamos a ver. ¿Sí? La página es Omeyotl Mecayotl Tlamachtilia. ¿Sí? Bueno, pues ¿en qué clase Camatri? ¿El mía? Es un honor. Listo. Y bueno, un merecido fuerte aplauso, ¿verdad?, por estos momentos tan emotivos. Muchas gracias a Motepuzoma Huauchicali por su sabiduría. Creo que hay muchas formas de aprender, de saber, lo decía, desde vivirlo, conocerlo, sentirlo. Otros pues lo hacen desde la investigación, cada quien desde su punto de vista, pero creo que todo se va uniendo al final de cuentas. Como ya decía hace un rato, soy practicante de taekwondo y entonces coincidía así con lo del karate y todo, y decir, y cómo combinarlo, ¿no?, con nuestros ancestros, con nuestros conocimientos, y pues todo se va uniendo en la vida. Hay una piedra que acaban de inaugurar en el Zócalo que se llama la Piedra de la Guerra Sagrada y le quieren cambiar el nombre. No hay que dejarlo porque ahí está el sistema de guerra, ahí está el sistema junto con los Temalacas. Entonces, realmente si van al Museo de Arqueología, ahí están los libros que hablan del sistema guerrero. Casi no hablan del sistema guerrero como tal, porque implica mucha disciplina, pero sí existe, o sea, no es un